Las pláticas. Para mí es un honor y un placer presentar a la siguiente ponente, la doctora Alejandra Soria Pérez. Nos visita de la Universidad Juárez de Durango y nos va a platicar de aplicaciones del concepto de triangulación. Gracias, Hugo. Bueno, pues gracias a todos ustedes por estar en esta plática. El título se ve muy general, ¿verdad? Pero en realidad seleccioné un tema que se me hizo interesante. Bueno, primeramente pues voy a presentar una forma de introducir el concepto de triangulación. De la manera más sencilla posible, pues tenemos un conjunto de puntos de B0 a BK en un espacio euclidiano. Vamos a decir que están en posición general si esos vectores son linealmente independientes, B1 menos B0, BK menos B0, para no introducir el concepto afín. Y dados K más 1 puntos en posición general, el conjunto convexo más pequeño que los contiene es al que le llamamos símplice de dimensión K o K símplice. Bueno, ahí encontré que también le llaman simplejos, entonces usé indistintamente ese concepto en la presentación. Los puntos son llamados vértices del símplice. Y bueno, recordemos que un punto va a pertenecer a ese conjunto si se puede expresar como una combinación lineal de los vértices, donde los coeficientes son números reales y la suma de los lambda es igual a 1. Bueno, aquí tenemos los símplices de dimensión más pequeña, un 0 símplice, un 1 símplice, un segmento, un triángulo, un 2 símplice o de dimensión 2 y un tetraedro de dimensión símplice, los de dimensión 4, de dimensión 3, perdón. Y bueno, en el caso de que tuviéramos dos símplices, sigma y tau, de tal manera que los vértices de tau estén contenidos en los vértices de sigma, entonces decimos que tau es la cara de sigma. Introducimos también la definición de un complejo simplicial finito como una colección de símplices en el espacio euclidiano Rm, de tal manera que se observan esas dos propiedades. Una de ellas es la propiedad de la intersección y la otra la propiedad de las caras. Lo que establecen es que si tenemos un símplice, todas sus caras también van a estar en la colección K. Y también la intersección es que si tomamos dos símplices, la intersección va a ser una cara común y por lo tanto también va a estar en la colección. Y bueno, en esos términos también definimos la dimensión del complejo simplicial como el máximo de las dimensiones de los símplices que los componen. Y gráficamente aquí tenemos un ejemplo de lo que sería un complejo simplicial perfectamente acomodado, mientras que este no sería un complejo simplicial donde observamos que la intersección no es una cara común de ambos símplices. Bueno, aquí no nos detenemos mucho, nada más comentar que si tenemos una estructura generalmente definimos un morfismos, en este caso que preservan las estructuras en una aplicación simplicial, y un isomorfismo simplicial cuando hay una biyección entre los mismos. Y hablamos de un punto particular en el interior de un símplice como el baricentro de ese símplice. Si lo calculamos de esta manera, como la sumatoria de los AI entre n más 1, donde los AI son los vértices de este símplice sigma. Y bueno, con eso nosotros podemos obtener lo que se conoce como subdivisión baricéntrica del complejo simplicial, que vamos a representar como K1, formado con vértices de la subdivisión baricéntrica que acabamos de definir. Y podemos tener también una definición recursiva de subdivisiones de esta forma. Km va a ser la subdivisión baricéntrica de Km menos 1 tomando al complejo inicial como K0. Y bueno, aquí un ejemplo particular, este es un complejo simplicial. Los vértices van a formar las coordenadas baricéntricas o los valores en este otro que va a ser la primera subdivisión baricéntrica,
los puntos medios para el caso de los segmentos y la intersección de las medianas para el caso de los triángulos y así sucesivamente. Esta sería la primera subdivisión baricéntrica, esta de aquí, de K. Y bueno, aquí tenemos la segunda subdivisión baricéntrica de nada más un pedacito de un triángulo. Así como lo estamos viendo, es una colección de símplices con ciertas propiedades, pero si se ve como un subespacio, un subconjunto del espacio euclidiano, entonces hablaríamos de un poliedro como un subespacio del espacio euclidiano. Ese sería el poliedro subyacente, y de esta manera podemos definir una topología, la topología subespacio inducida por la topología usual en el espacio. Bueno, recuerden que en este caso particular estamos hablando de casos finitos, ¿verdad? De complejos simpliciales finitos. Y en esos términos pues podemos introducir la definición de un espacio triangulable. Vamos a decir que un espacio topológico se dice triangulable si existe ese poliedro K y un homeomorfismo del poliedro AX al par KH, es a lo que le llamamos una triangulación de X. La dimensión de X es lo que nos va a dar la dimensión del complejo simplicial K, al revés, ¿verdad? Donde K y H es una triangulación de X. Ahora, la decisión de cuál triangulación se va a utilizar pues es independiente. De todas maneras, la dimensión va a ser la misma. Y por otro lado, la triangulación se debe considerar como una herramienta que nos ayuda a probar resultados particulares o hacer algún cálculo. La importancia de la triangulación es esa, independientemente de cuál sea la triangulación que se vaya a utilizar. Y bueno, tenemos aquí un concepto interesante que es el de función simplicial. En este observamos que los vértices van de un complejo K. La función va entre poliedros, donde tenemos definida la topología. Su imagen va a un vértice del simplejo L. Los símplices o simplejos de un complejo K las imágenes van a un simplejo en L, no necesariamente de la misma dimensión. Y si X es un elemento de un símplice, pues, es decir, se expresa como una combinación lineal de los vértices, entonces su imagen va a ser la combinación lineal de las imágenes de los vértices. Es decir, ese es lineal en cada simplejo o símplice. No se exige que sea continua, pero se deduce de la definición la continuidad. Y bueno, si nosotros tenemos un par de complejos simpliciales y definimos una función entre los vértices, entonces si los vértices forman un simplejo de K, es una condición, y sus imágenes forman un simplejo de N, entonces se puede extender esa aplicación a todo el poliedro y llamamos a esa una G-aplicación, que tiene las propiedades que habíamos mencionado anteriormente. Para una función simplicial. Ahora, si yo tengo una función entre poliedros, esa función no necesariamente tiene que ser simplicial. Sin embargo, tenemos algo que se acerca a una función simplicial para cualquier función. Tenemos una función entre poliedros y tenemos un punto en el poliedro K, entonces la imagen f de x está en el interior de un único simplejo. A ese simplejo le vamos a llamar el portador de f de x. Una función simplicial va a ser una aproximación de la función x. Esta no necesariamente es simplicial si s de x está en el portador de f de x para cada x en k. Bueno, se me olvida. Como mencionamos, bueno, no siempre existe esa aproximación simplicial, pero sí podemos garantizar su existencia si tomamos subdivisiones baricéntricas, lo que habíamos dicho inicialmente. Y tenemos el teorema ya conocido del teorema de aproximación simplicial entre poliedros. Aquí tenemos una función. De nuevo, seguimos mencionando que no necesariamente es simplicial, pero la aproximación simplicial sí lo va a hacer si tomamos para un m suficientemente grande el poliedro Km. Ahora, K y Km
van a ser el mismo poliedro. El que va a cambiar allí sería el complejo simplicial. Y bueno, ya para introducirnos, sea X un espacio triangulable conexo por trayectorias o arco conexo, es decir, entre dos puntos podemos encontrar una trayectoria. Y tenemos una triangulación de X, reemplazamos a X por K, ya está triangulado y bueno, lo que vamos a trabajar se preserva o es un invariante bajo homeomorfismos. Entonces, una ventaja de usar un poliedro K es que los elementos de su grupo fundamental pueden ser representados por lazos, los cuales son compuestos por aristas de K. Entonces, ahora podemos hablar de otro grupo, vamos a llamarle otro grupo fundamental, nada más que este grupo le vamos a llamar grupo de aristas. Ese grupo, pues tendríamos que redefinir otra vez el concepto de homotopía para adaptarlo a lo que nosotros hemos trabajado con grupos fundamentales. Este grupo de aristas puede ser calculado y resulta isomorfo al grupo fundamental de K. Bueno, para lo que íbamos a explicar, estos serían los antecedentes. Tenemos dos espacios X y Y, decimos que son del mismo tipo de homotopía, si existen estas dos aplicaciones F y G, de tal manera que sus composiciones correspondientes van a las correspondientes identidades. Perdón. Y también pues tenemos el concepto de una retracción de deformación sobre X, cuando tenemos una homotopía de Gx cosía X, la cual es relativa a y la cual empieza en X y termina en el conjunto A. Bueno, la mencionamos por una característica particular. Ese conjunto X y A van a tener el mismo tipo de homotopía. Bueno, ahí mencionamos una justificación para que sean del mismo tipo de homotopía. Y bueno, esto es más para recordarles el concepto de grupo fundamental de X relativo a un punto. Recordemos que una vez que se define ese para un punto, entonces para otros puntos se puede encontrar un isomorfismo. Y bueno, se define en términos de las clases de homotopía y el producto se define o la operación entre los elementos de esas clases de homotopía, es la inducida por la de los lazos de los que estamos hablando. Lo interesante es que si dos espacios son conexos por trayectorias y son del mismo tipo de homotopía, entonces sus grupos fundamentales van a ser isomorfos. Particularmente diremos que X es simplemente conexo si tiene esa propiedad de ser conexo por trayectorias y su grupo fundamental es un grupo trivial para P0 y para todo elemento P en X o relativo a ese punto. Y bueno, la idea era presentar un ejemplo, se va a ver un poquito sencillo, pero lo que implica es lo más interesante. Presentamos ahora un resultado de la teoría de grafos que se usa como herramienta para probar el teorema de Van Kampen. Van Kampen es un método para calcular grupos fundamentales a partir de los espacios que tienen grupos fundamentales que ya se conocen. Y bueno, era de esperar, un grafo es un complejo simplicial unidimensional, o sea, solo trabajamos los segmentitos. Y particularmente tenemos el árbol, un subcomplejo unidimensional de un complejo K, cuyo poliedro es conexo por trayectorias, ya habíamos mencionado esto, y es simplemente conexo, o sea, su grupo fundamental es trivial, es llamado un árbol. Y decimos que un árbol es maximal si siempre que T' es un árbol que contiene a T, entonces coincide, ¿verdad? En este caso se dice que es maximal. El resultado que quería presentarles es el que tenemos aquí. Un árbol maximal T contiene un complejo, en un complejo K contiene todos los vértices de ese complejo K. Bueno, nada más para recordar. Estamos hablando de un espacio X que es conexo por trayectorias
La justificación se hace por reducción al absurdo, es decir, se supone que no ocurre esto, entonces va a haber algún árbol maximal que no contenga todos los vértices y entonces podemos tomar un vértice B que esté en el complemento del mismo. Y eso, bueno, es lo que estamos mencionando aquí. Aquí tenemos un árbol maximal de K, seleccionamos un vértice U que sí esté en T, recordemos que K es conexo con trayectorias y entonces el que está en el complemento lo unimos por una trayectoria en K. Aquí es donde entra el teorema de aproximación simplicial, porque esa trayectoria entre U y B se puede reemplazar con una subdivisión baricéntrica de un poliedro que va de esa trayectoria, por ejemplo, al árbol T. Y entonces lo que vamos a tener es, vamos a tomar el último BI de la trayectoria de aristas que descansa en T y formamos un nuevo subcomplejo agregando ese vértice BI más 1, que ya no está en T, y a la arista que abarca BI más 1. Entonces T' va a ser justamente T, pero agregándole ese pedacito. La forma en que se hizo la construcción establece que, o de ahí podemos sacar que se retrae por deformación a este poliedro y por lo tanto, bueno, ya sabemos que que T es conexo por trayectorias, es simplemente conexo, entonces como tienen el mismo tipo de homotopía, por ser un retrato de deformación, pues van a tener el mismo grupo fundamental, es decir, va a ser simplemente conexo. Eso nos va a llevar a que T' es un árbol y eso contradice la maximalidad de T. Bueno, este resultado se ve muy sencillo, pero se aplica, como decimos, en un resultado mucho más relevante, que sería el teorema de Van Capen, que bueno, ese no lo presentamos, estaba más difícil, pero para eso se requiere y bueno, en el camino pues se van generando una serie de grupos, uno de ellos es el grupo de aristas y otro un grupo que se forma a partir de ese árbol maximal. Bueno, con eso concluimos esta presentación. La bibliografía recomendada en este caso pues es el Armstrong de Basic Topology y el de Ranjan Attahari, también de topología básica. Para el caso de triangulación, Ayala, Domínguez y Quintero, y en caso de que estuvieran interesados en cálculo de grupos fundamentales, tenemos esa tesis de Baldora M. Bueno, eso es todo lo que les quería comentar. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Cuándo están las consultas de los pacientes? Lo que se presentó Del último teorema. el último teorema aparece tanto en el de Armstrong como el de Ranjan Attahari, perdón. Sí, de hecho el último, de Ranjan es una versión del Armstrong, entonces tiene más o menos paralela la presentación del resultado. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Le agradecemos a la doctora Alejandra.